bienvenidas y bienvenidos a esta sesión inaugural del Espacio Cultural de la Plaza de la Concha, promovido desde la sede de la institución teresiana en Córdoba. Bienvenida que hacemos extensa tanto a los que estamos aquí presencialmente en Córdoba como a todos aquellos y aquellas que estáis a través de la línea, a través online y viéndolo en la distancia, ¿no? Incluso en varios países del mundo. Un saludo afectuoso para todas y todos. ¿Por qué nos reunimos aquí hoy? ¿Por qué hemos venido a este escenario y a este punto? Bueno, inauguramos con esta charla este curso que está lleno de propuestas y actividades con el tema, y lo inauguramos hoy con el tema, sobre la Agenda 2030. Luego yo, si no me explicáis por qué esto de 2030 y no 2030, si es que algún sí, matiz. Porque en inglés se dice así el año y ya pues... Lo británico y lo inglés ya nos tiene dominado. No sabemos por qué lo decimos igual, pero ya lo decimos así. Bueno, pues viendo que no hay ninguna conspiración, que hay simplemente una forma de decirlo, nos introducimos ya en la cuestión de fondo. El tema lo hemos elegido porque esta agenda, de la que se oye hablar mucho, pero cuyo contenido, propuesta y fines quizás no sea tan ciertamente conocida ni tan profundizada, ni tan reflexionada. Como digo, oímos hablar mucho de la Agenda 2030, pero posiblemente no en la profundidad que requiriese y no en toda su dimensión. Es más, da la impresión de que algunas voces que sirven o se exhiben como discrepantes frente a esta agenda o con la contestación ante ella, quizá no se han debido de leer lo suficiente o por algún motivo que se nos escapa y que hoy creo que a lo mejor podremos entender. Sea cual fuere la intención de traer este tema hoy, el tema de traer este tema hoy es acercándose a esa agenda que supone un cambio de perspectiva y de acción y hacer un ejercicio para conocerla y reflexionar sobre ella y de lo que nos va a implicar a todos y a todas. ¿Y a quién mejor podríamos tener para que nos diera orientación y nos despertara el sentido de la misma? Pues a la profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Loyola, Andalucía, la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Mariluz Ortega Carpio. Buenas tardes. De Mariluz, que sé que es de sobra conocida y a lo mejor tendríamos que obviar esta presentación y podríamos decir de ella muchas cosas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que tiene multitud, más de 30 publicaciones científicas y divulgativas en esta línea de especialización investigadora y docente en educación para el desarrollo, que sigue desarrollando su trabajo impartiendo docencia e investigación, como hemos dicho, en la Universidad de Loyola. Podríamos también señalar su trabajo de asesoramiento y consultoría a entidades sin ánimo de lucro y a la administración pública, o, por ejemplo, su participación en la elaboración del documento marco de la cooperación española de estrategia de la cooperación española en educación para el desarrollo de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, o la labor que ha realizado en la Agencia Española de Cooperación Internacional, o más recientemente, como directora gerente de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Pero siendo esta y otras tantas cosas que podríamos decir de ella, de todo su currículum, yo me voy a quedar con dos cuestiones que creo que me parece que la delimitan y la centran, porque toda esta tarea, toda esta vida que lleva desarrollando, creo que la define muy bien. Una es una manifestación que ella ha hecho reiteradas veces también, de que toda su carrera universitaria, toda esa docencia, toda esa investigación, es ponerla al servicio de las personas y de las comunidades empobrecidas para la capacidad transformadora de la universidad en sus tres componentes fundamentales: investigación, docencia y extensión social. Es decir, una universidad. Y por último, una cosa que ella escribió, o con la que ella participó en un seminario ya por el año 94, vamos a dejarlo ahí, donde recordaba lo siguiente: decía el Club de Roma, pensar globalmente y actuar localmente. Y acababa con un interés. No me apaguéis todavía la luz porque si no... Como decía, terminaba diciendo: ojalá en nuestras actuaciones sepamos prevenir las consecuencias para el futuro y entre todos
contribuyamos cada vez más eficazmente a la construcción de un mundo más justo y solidario. De esta forma podemos decir que es el espíritu con el que Mariluz afronta cualquier reto y máximo en estas cuestiones. Y qué mejor que ella, entonces, para que nos hable de la Agenda 2030, por lo que ya va siendo hora de que yo le ceda el micrófono, el lugar, y a quien hemos venido de escucharla es a ella. Y, por supuesto, gracias, Mariluz, por poder contar contigo nuevamente. Pues muchísimas gracias, Antonio Jesús, y muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas desde vuestro lugar y a las que habéis venido a Córdoba aquí presencialmente, que bastante calor hace hoy, ¿eh? Ha pasado la tormenta esa que iba a dejar un montón de lluvia, ha ensuciado los coches, ¿verdad? Y poco más. Bueno, pues espero estar a responder todas las preguntas que podáis hacer, todas las cuestiones que tengáis respecto al tema que nos trae, que es la agenda, ¿no? Si dejamos la luz ya, la dejamos. Vale, ya está. Muchas gracias también, Antonio Jesús, por la presentación, y para mí estar aquí hoy en La Concha y empezar y tener la suerte también de poder empezar este ciclo y empezar con un tema que me apasiona. O sea, no voy a ser imparcial hablando de la Agenda 2030, porque es el tema que llevo trabajando pues desde ahora hace 7 años, pues hace 7 años, en esta fecha se estaba firmando la Agenda 2030. Fue en septiembre y ahora se conmemorará la semana que viene. Ahora se está celebrando un foro de alto nivel precisamente sobre uno de los ODS, el ODS 4 de educación, que se está revisando de manera concienzuda este año. Yo creo, y lo vais a ver a lo largo de la charla, que no soy a veces demasiado objetiva contando, pero sí que voy a intentar dar criterios para que, bueno, pues todas las preguntas que nos podemos hacer sobre la agenda en el tiempo que tenemos, porque podríamos hablar muchísimo de ella, podamos hacerla, ¿no? Más o menos el planteamiento que me he hecho de la charla sería el punto de partida, algunas cifras a nivel local que son claves para mirar el mundo, la Agenda de Desarrollo Sostenible, explicar un poco esto que es la Agenda 2030, la Agenda 2030, conceptos claves, principios y algo de contenido. Las personas que quieran, a lo largo de la charla, yo voy a poner enlaces, pero hay muchísima información en Internet, tantas veces que nos perdemos viéndola. Pero Naciones Unidas tiene un portal oficial donde va poniendo absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo lo que podáis. Y para la cantidad de docentes que sé que están conectados, hay materiales específicos para docentes. Te estoy mirando a ti, Fernando, Manolo lo sabe porque ya también le he dicho muchas veces, y bueno, que hay material para aburrirse, ¿no? Un punto importante, o 2 puntos importantes, que no sé, en función de cómo me vaya enrollando, nos va a dar más o menos tiempo, es qué está pasando desde que aquello se firmó hace 7 años, qué ha pasado hasta ahora, cómo se está implementando la Agenda 2030, y terminaré con algunas cuestiones de ¿y yo qué puedo hacer? Esta es una primera charla dentro del ciclo y dentro de este espacio cultural, pero desde luego el objetivo también es despertar necesidades y intentar, en la medida de lo posible, pues ver cómo podemos continuar, ¿no? Mi idea es también que podamos continuar hablando de desarrollo con esa mirada global que nos da la agenda. Bueno, ahora vamos a cruzar todos los dedos a ver si esto funciona y podemos ver un vídeo y suena el vídeo. Precioso este vídeo, un vídeo que está en la página web de Naciones Unidas, que explica el origen, ¿no? Lo que intenta un poco el vídeo es darnos cuenta del mundo que estamos formando, un mundo que empezó hace muchísimo tiempo con el origen de toda la humanidad, pero que ahora mismo también tomar conciencia de que lo que se está construyendo y lo que la agenda quiere construir, también nosotros formamos parte de él, ¿no? Ya me he ido yo, vale, perdonad. Era también una manera de empezar con una mirada amplia y que nos relajara un poquito de medio ambiente, porque las cifras, el punto de partida de las cifras, cada vez que las vemos, pues son cada vez
más preocupantes, ¿no? El punto de partida de esa Agenda 2030 en el año 2015, más que en el 2015, nos vamos a remontar un poquito atrás, en el 2013, empezaron a ver la necesidad de hacer una agenda que unificara todas las agendas que los distintos organismos de Naciones Unidas estaban haciendo, cada uno por su parte. Es decir, dentro de Naciones Unidas, en el año 2000 se firma la Agenda para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que terminaban en el 2015, pero también, por otro lado, organismos de Naciones Unidas estaban buscando cómo hacer frente a todo el cambio climático, con lo que iba a ser la Cumbre de París. Entonces, se empezaba a ver la necesidad de unir la agenda medioambiental, de hacer frente al cambio climático, con la agenda de la pobreza. Y eso llevó a que durante 3 años, a nivel internacional, en Naciones Unidas, pero en todos los estados, países, regiones, grupos de interés, se empezó a discutir y desde Naciones Unidas también se crearon espacios donde recogían la información que la gente estaba dando sobre cuáles eran los problemas. Problemas en un entorno cada vez de mayor incertidumbre, lo veían en el año 2015, pero estamos en el 2022 y todavía podemos decir que es mucho más, y a los que tenemos que hacer frente. El último informe de Naciones Unidas que revisa el grado de cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, el informe de este año 2022, dice que estamos en un entorno cambiante con crisis, esto lo he cogido ya de este informe, con crisis en cascada. Esa hoja de ruta, por lo tanto, partía de la necesidad de hacer frente al cambio climático, de hacer frente a la necesidad de financiar los problemas del desarrollo, de la lucha contra la pobreza, porque todos sabemos que hay muchísima pobreza en el mundo, pero hay que financiarla. Hay que financiar a los países empobrecidos para que puedan hacer frente a políticas que generen condiciones de vida más favorables. Y eso era lo que trata la Agenda de Acción de Addis Abeba. Pero además hay una serie de cuestiones generadas con el cambio climático y con las crisis provocadas también por la humanidad. El cambio climático, entre paréntesis, está provocado por la acción del hombre, pero esas emergencias humanitarias que cada vez son más relacionadas con migraciones internacionales estaban haciendo o poniendo de manifiesto unos riesgos mayores. De ahí también esa agenda de Sendai de hacer frente a todas las crisis derivadas de este cambio climático. Y para todo eso también esa alianza global de desarrollo, de buscar que la ayuda sea eficaz. A lo largo del siglo pasado, en la década de los 90, a nivel de cooperación internacional para el desarrollo, lo que se preguntaba mucha gente era, bueno, pero ¿la ayuda es eficaz? ¿Sirve? ¿Sirve? Muchas veces nos preguntamos, ¿llega? Pero no solamente nos debemos preguntar, ¿llega? Sino, ¿sirve realmente lo que se está haciendo? ¿Y por qué sigue habiendo pobreza cuando se está dando dinero y se está intentando llevar a cabo políticas? ¿Por qué? Entonces, esa reflexión a nivel internacional, también en cascada, va cayendo hacia los gobiernos, hacia las regiones, y tenemos que ir dando respuesta a todo ello. Respuesta con un entorno donde las crisis son prolongadas, los países de renta media, que son la buena parte de los países, Latinoamérica son países de renta media, para que nos situemos, ¿no? Son países donde parece, oye, que ya no hay tanta pobreza, pero hay grandes desigualdades dentro de esos países. Es decir, el nivel de pobreza a lo largo, desde la década de los 90 hasta el año 2015, iba disminuyendo a nivel mundial. El número de personas extremadamente pobres estaba disminuyendo, pero había grandes problemas también dentro de los países de renta media y de hacer frente también a esa situación de pobreza. Luego, también se ve la dependencia que tenemos en un mundo globalizado, la dependencia que tenemos de materias primas, y lo estamos viendo ahora mismo totalmente con el tema de Ucrania. Ucrania, cuando comienza la guerra de Ucrania, a nivel internacional, las personas que trabajamos en cooperación sabemos que uno de los mayores problemas que íbamos a tener que enfrentar, y ya la opinión pública lo está viendo, es la grave crisis alimentaria derivada de que donde está ocurriendo la guerra es el mayor granero a nivel mundial y que
da el grano para hacer frente a todas las crisis alimentarias que hay en África. La subida del precio del grano va a hacer de nuevo una movilidad. Bueno, ya tenemos ahora mismo que nosotros tenemos un 10% de inflación. Esto también daría, pues, como será fruto también de una de las conferencias que se hagan en esta casa, ¿no? El ver, bueno, pues lo que se ve es esa volatilidad de los precios que hace muy difícil que los estados, los países, puedan llevar a cabo políticas estables y que resuelvan las necesidades de la población. Aquí tenéis también en la gráfica esas crisis agudas y problemas que van a surgir con temas no solamente como el trigo o el petróleo o el gas, también va a ocurrir con el agua. El agua, que es un bien básico, un bien de primera necesidad, que son bienes que a nivel de cooperación solemos hablar también de bienes públicos globales. El aire que respiramos, algunos países en desarrollo, en las grandes ciudades, sabemos que el aire está súper contaminado. Bueno, pues todo esto genera una situación que hay que hacer frente a ello de forma conjunta. De hecho, el informe de progreso de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de este año, es un informe en donde pone de manifiesto ya algunas de las consecuencias derivadas del COVID-19. Porque tener en cuenta que cuando se hace la Agenda de Desarrollo Sostenible, el COVID no existía, pero sí existía la certeza, fijaros, la certeza de que habría crisis de este tipo. Y de hecho hay 3 indicadores, o sea, sí, en 3 objetivos diferentes tienen el mismo indicador, que es un indicador de hacer frente a crisis como la del COVID. Luego, esas crisis, ya nos lo dice el informe de progreso, van a ser recurrentes. Ahora hemos tenido el COVID, luego llegará otra cosa. Bueno, pues esta es la situación y será a nivel mundial. Esa crisis conjunta, nos dice el informe de progreso, ha supuesto un retroceso en la lucha contra la pobreza. Hay entre 75 y 95 millones de personas que van a vivir en pobreza extrema como consecuencia del COVID, se ha incrementado en ese intervalo, ¿no? En comparación con la situación anterior a la pandemia. Es decir, 1 de cada 10 personas padece hambre en el mundo, 1 de cada 3 carece de alimentación necesaria y adecuada, y sabemos que el carecer de alimentación adecuada en los primeros años de vida supone una pérdida de capacidad de tener una vida plena. Por eso uno de los objetivos es precisamente mejorar la alimentación de los niños menores de 5 años para poder tener más oportunidades. También la tasa de vacunación ha descendido por primera vez en 10 años y han aumentado la muerte por tuberculosis y malaria. Todavía las cifras, por ejemplo, de cuántas personas se han podido vacunar de la COVID, aquí sabemos, ¿no? En España, y las personas que están en España, pues la mayoría tenemos 3 vacunas. Pero es muy probable que haya una 4ª, pero en los países empobrecidos el número de vacunas y la eficacia de esas vacunas es bastante desigual también, porque no han llegado, ha habido una acaparación de vacunas, ha habido un programa del Gobierno de España para facilitar el acceso a la vacunación, pero bueno, esto es altamente complicado. Pero también es verdad que en muchos países el ver tener o no tener la vacuna, había otras necesidades de primera necesidad antes, ¿no? Como comer. Entonces decían, bueno, la gente se muere, no sabemos cuándo se mueren o se dejan de morir por no estar vacunados, se están muriendo por otras cosas. La prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión ha aumentado en un 25%. Y fundamentalmente también en jóvenes y en mujeres. Y eso también es en aumento. Y yo creo que eso es mucho más en los países desarrollados que en los países empobrecidos. Nuestra capacidad de resiliencia ante esta frustración que ha supuesto la COVID es mucho menor que en estos países. Tenemos también que aprender, ¿no? Algo gravísimo ha sido el número de niños y niñas y adolescentes que han dejado de ir a la escuela. Las cifras son francamente alarmantes. 147 millones de niños han perdido más de la mitad de las clases presenciales en los 2 últimos años, y si hay gente que nos está conectada desde Latinoamérica, sabemos que en Latinoamérica hay sitios donde aún no se ha vuelto a las aulas.
y esa gente, muchos de esos niños y niñas, nunca volverán a las aulas, con lo cual hablaremos de décadas perdidas en desarrollo en estos países. 24 millones de estudiantes, desde preescolar hasta la universidad, corren riesgo de no volver a la escuela. Como ventaja, como algo positivo de la COVID, es que hemos hecho frente a la brecha tecnológica, bueno, al déficit de conocimiento tecnológico, y los usuarios de Internet han aumentado en 782 millones, hasta alcanzar, dice aquí, 4.900 millones en 2021 frente a los 4.100 que había en 2019. Evidentemente, eso allí donde ha habido oportunidad, donde no había oportunidad, pues la brecha digital todavía es muchísimo mayor, ¿no? También estoy hablando de personas, pero hablemos también un poco del planeta, ¿no? 17 millones de toneladas métricas de plástico entraron en los océanos en 2021 y el volumen de contaminación por plástico en los océanos pues se espera se duplique o triplique para el año 2040. La situación es alarmante. En los países con renta baja, la relación entre el servicio de la deuda pública y lo que garantiza el Estado y las exportaciones, que es una manera de poder pagar esa deuda de los países, ha aumentado, aumentó de un 3,1 hasta un 8,8 de media en 2020. Cada vez se van endeudando más. ¿Qué dice el informe de progreso? Pues nos dice que ante estas crisis en cascada y que se entrecruzan, que provocan impactos importantes en la alimentación, en la nutrición, en la sanidad, en la educación, en el medio ambiente, en la paz y en la seguridad. Y, en definitiva, que nos hace cuestionar o hacer aún más difícil el lograr ese mundo donde todo el mundo tenga acceso a oportunidades y a las posibilidades de vivir la vida plena que cada uno desea. Cuando miramos el mundo, y yo ahí sí que llevo muchos años dando clases de economía mundial, claro, con todas estas cifras nos provocan angustia, una angustia espectacular. Y después de la angustia, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer nada? Por eso yo termino ya diciendo qué puedo hacer. Hay que ser consciente del mundo, este es el mundo, pero también que cada uno desde donde está puede hacer cosas. No vamos a cambiar, pero tenemos que tener una mirada planetaria y de eso se trata cuando pongo estas cifras. 3 claves para afrontarlo. Lo que vamos a ver hoy, esta tarde y de cara al futuro. Lo primero es que frente al localismo, pensemos globalmente y actuemos localmente. Y al final hablaremos también un poco de esto. El localismo, ante todas estas cifras de miedo, de incertidumbre, de todo lo que he dicho, de que van a venir más situaciones difíciles, la gente se repliega. El hecho de que cada vez haya más movimientos conservadores, súper conservadores, racistas, xenófobos, eso es una manera de alzar muros y no querer ver. Hay que actuar desde donde estamos, pero con una mirada global. Segunda clave, que ya no es territorial, sino es temporal, es que frente a ese, bueno, pues a vivir la vida y yo vivo ya y ya los que vengan, pues Dios dirá. Frente a ese inmediatismo, pensemos también a largo plazo. Cuando tomemos decisiones, pensemos en la satisfacción que me da, pero también la satisfacción que puede darle a las generaciones futuras. Pensemos a largo plazo. Y en ese pensar a largo plazo, introduzcamos criterios de desarrollo humano más que criterios economicistas. Es decir, no solamente valoremos las cosas por lo que cuesta, no cuesta nada, no cuesta nada, pero ¿qué desarrollo genera? ¿Qué coste tiene todo esto? Y esto, aquí pongo la pirámide, el iceberg de Internet, el iceberg de los cuidados, que tengo ya al fondo a la gente de Internet, el iceberg de los cuidados, que fijaros todo lo que se ha hablado de cuidado en la pandemia, ¿no? Nosotros lo que vemos arriba y abajo, la parte de abajo de un iceberg que no se ve, pero que está rompiendo el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues intentemos introducir otra serie de criterios. Sigo con la parte de conceptos antes de entrar en la agenda. El primer concepto que tenemos que tener o conocer, si no lo conocemos, es el concepto de desarrollo sostenible. Es decir, la Agenda 2030 no es una agenda que, ya digo, no es en el 2015 cuando
En 2015 sale el documento, pero se lleva hablando de las cumbres mundiales de Naciones Unidas, comienzan cuando cae el muro de Berlín. Podemos situarlos ahí. En los años 70 se hablaba de la paz, de construir la paz, pero la caída del muro de Berlín empieza con una década de paz y Naciones Unidas los distintos organismos de Naciones Unidas empiezan a hacer cumbres mundiales en donde se afrontan problemas mundiales, problemas a largo plazo. Y una de estas cumbres es la Cumbre de Desarrollo Sostenible, en donde Gro Brundtland elabora el documento de nuestro futuro común y por primera vez, así de manera mundial, se habla del concepto de desarrollo sostenible, que dice que es aquel que satisface las necesidades del presente sin limitar el potencial para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Pensar aquí, tomo la decisión aquí, pero tengo que pensar en las generaciones futuras. Podrán tomar la misma decisión, podrán usar todos los plásticos que nosotros usamos, podrán, si es así, pues usémoslo, si no, no. Claro, este concepto, que es un concepto intergeneracional, también podemos criticarlo. Y lo podemos criticar porque aunque estemos pensando en el futuro, creemos que el presente, todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y en los países en desarrollo o en los países de renta baja, dice, perdona, yo tomo la necesidad ahora mismo que tengo que comer, quemo y tengo una agricultura que no es nada ecológica, pero es que es lo que tengo, porque no puedo pensar en las generaciones futuras, me estoy muriendo de hambre. Entonces, este concepto que sigue utilizándose, Naciones Unidas empezó también a tomar conciencia de que había que tener un enfoque muchísimo más amplio. Cuando hoy hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de 3 dimensiones. Y esas 3 dimensiones se tienen que dar. Y si no se dan, esto va con fuego, si no se dan es un mal desarrollo, porque no es sostenible. 3 dimensiones. Y esto también puede ser muy criticado, ¿eh? Pero esto es lo que dice ya Naciones Unidas. Una dimensión social, tiene que generar inclusión social, tiene que facilitar que todas las personas tengan posibilidades de vivir la vida que quieren vivir y en situaciones de igualdad. Tiene que tener una dimensión económica, de mejora y de crecimiento económico, y tiene que tener una dimensión medioambiental, de proteger el medio ambiente. Es decir, que si crece el PIB, imagínense, pero yo estoy contaminando el río, es un mal desarrollo. Si crece el PIB, pero las mujeres están en una situación de desigualdad con respecto a los varones, pues es un mal desarrollo. Si crece el PIB, pero no hay igualdad de oportunidades y las personas con discapacidad no tienen oportunidades, es un mal desarrollo. Tienen que darse las 3, porque si no es como un cáncer. El cáncer es un crecimiento de la célula descontrolado. Pues eso es lo que está ocurriendo. Nuestro desarrollo, que durante muchos años, por culpa de nosotros los economistas, se ha equiparado el desarrollo con el crecimiento del PIB, ese desarrollo es un mal desarrollo. Los 3 tienen que estar interrelacionados y son esenciales. Luego significa que en la toma de decisiones políticas, sociales, técnicas, tenemos que mirar los 3 elementos para considerar que esto es positivo. Es decir, el enfoque ya no es intergeneracional, es intrageneracional y además holístico, es mucho más. Supone un pensamiento crítico, un pensamiento mucho más complejo, tener en cuenta muchísimas variables. Vivíamos en una sociedad en donde parecía que si tomo esta decisión, pues ya sé claramente, la incertidumbre es prácticamente mínima y sé que la consecuencia va a ser esto. Pues ahora en un mundo globalizado yo puedo tomar una decisión, parece que tengo todo controlado y hay variables que no controlamos y el efecto es negativo. Pero a corto plazo que yo lo pueda ver, a medio y largo plazo no lo vemos, pero si queremos trabajar la Agenda de Desarrollo Sostenible y queremos tener este pensamiento, tenemos que ver aquello que no vemos. Es decir, a la hora de consumir,
mucho de lo que consumimos, tenemos que ver los efectos que tiene ese consumo para otros países, ¿no? Por ejemplo, 1 kilo de carne son, esta es una barbaridad, me parece que son 600 litros de agua. Claro, 1 kilo de carne, 600 litros de agua. Si el kilo de carne al final se me pone malo en la nevera o lo tiro, no tal, he tirado 600 litros de agua. Y así, no voy a poner mucho de esto, pues esa sería otra charla sobre el desperdicio alimentario para verlo, ¿no? Pues la Agenda de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son mucho más que una cumbre, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque, bueno, como ya no podemos ver los vídeos, pues vamos a ir más rápido. Porque es un documento técnicamente posible, pero políticamente también supone el tomar una serie de decisiones y socialmente también el trabajarlo. Es decir, transformar nuestro mundo tiene que ser posible técnicamente, políticamente y socialmente. La agenda que yo recomiendo a todos que, bueno, pues que la leáis, que a fin de cuentas son 20 páginas, no son más, pero sobre todo que leáis el preámbulo. En ese preámbulo, bueno, lo afirman 193 países y en esa agenda nos dice, es un plan de acción. Ya en el preámbulo nos lo están anunciando. Es un plan de acción en favor de ¿qué? En favor de las personas, del planeta y la prosperidad. Tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad y los firmantes, que son los jefes de Estado y de Gobierno, dicen, estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta. Y también se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Firmar este documento, ya digo que fue fruto no de una sesión a puerta cerrada, fue muy discutido. Hay un documento también que podéis descargaros de la web que se llama Nuestro Futuro Común, que es el previo a la agenda y se hizo incluso, bueno, encuestas por internet donde a la gente le preguntaban cuáles son los problemas y tú lo puedes ver en internet, lo que dependiendo del país la gente contestaba unas cosas u otras, pero de hecho el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, aquí a la sociedad española le ha preguntado varias veces, por ejemplo, cuáles son los problemas del mundo, ¿no? Y ¿le preocupa a usted el mundo? Y sí. ¿Qué haría? Dar de comer. ¿Cómo? No lo sé. Sabemos, hay hambre, sí. El problema es cómo solucionamos. Pues la agenda, el documento de la Agenda 2030 es un plan de acción para hacer frente a todo esto. Bueno, al otro día me decían, a mí de explicarme esto del PIN, que no me he traído yo mi PIN. El PIN es importante, bueno, aparte de que físicamente podamos ver el PIN, ¿no? Que son los 17 ODS, pero esta forma de círculo, de verlo en círculo, es porque están todos interrelacionados. Entonces, trabajar la Agenda 2030 supone trabajar todos los ODS. Cuando por primera vez nos acercamos a la agenda, dependiendo del sector en donde estemos, pues decimos, bueno, pues mi ODS es el 4. ¿Por qué? Porque es el de educación. O mi ODS es el 17, porque yo trabajo las instituciones. No. Usted puede pivotar alrededor de 1, 2, 3, pero hay efecto palanca de uno con otro, lo que os decía antes, y puede ser que la medida para mejorar en la situación de un ODS, al final trae efectos negativos con otro, con lo cual tú tienes que tener ese pensamiento de los efectos a medio y largo plazo de uno y de otro, están interrelacionados. Otra manera de ponerlo es como un tapiz, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí, en donde se ven todos, ¿no? No voy a entrar a contar cada uno de ellos, ¿vale? No los voy a contar. Esto será para otra. Yo recuerdo que cuando empezó la agenda, yo decía, bueno, y si me ha costado la misma vida aprenderme los ODM, y eran 8, esto de los 17, lo que pasa que por circunstancias laborales al final me lo he aprendido los 17. Y realmente cada vez veo más la interrelación entre todos. Hay unos ODS, los primeros, el 1 hasta el 5, que serían más centrados en las personas.
Hay otros que están más relacionados con el medio ambiente, como el 13, 14, 15. Hay otros que están relacionados con la manera de producir y de la industria en la que vivimos, el 7, el de la energía, el 8, el tipo de crecimiento que tenemos. Pero, en realidad, ya digo que todos los ODS están interrelacionados. Es, por lo tanto, el resultado de décadas de configurar una agenda, porque pensar que si en el Cairo se discute en la década de los 90 el crecimiento de la población o algo también que se llega a discutir, el crecimiento, hay cumbres mundiales donde hablan sobre la habitabilidad en las grandes ciudades, porque la población mundial, 7.000 millones de habitantes, se espera que llegue a finales de este siglo a 9.500. La mitad va a vivir en grandes ciudades. En grandes ciudades. Una gran ciudad, bueno, pues nosotros estamos en Córdoba, crece, me compro un piso, veo los planos y no me dan las llaves hasta que no haya agua, luz, el certificado del ayuntamiento y tal. En las grandes ciudades, en los países, que la mayor parte está en países empobrecidos, el construirte una casa es muy sencillo. Me planto y la construyo, se acabó. Nada de aguas residuales, ni alcantarillado, ni nada. Gobernar ciudades así es ingobernable. Ingobernable. Y eso es también uno de los grandes problemas a los que afronta la agenda en el ODS 12. Entonces, responder a estos retos es fundamental sin simplificaciones reduccionistas y a veces esas simplificaciones pasan por cómo nosotros vemos las cosas, las vemos desde aquí. Yo aquí haría, no nos damos cuenta la cantidad de elementos implícitos que hay en mi toma de decisión. Por lo tanto, hay que generar espacios donde cada uno desde su situación vea y comente y cuente y busque las soluciones. Es un proceso de deliberación global y saca esa visión del mundo, el mundo que queremos y ese plan de acción. Entonces, ¿qué principios tiene? Un principio de universalidad, porque compromete a todos los países del mundo, basado en una agenda de valores universales que no fue fácil llegar a ellos, porque los derechos humanos, para nosotros es muy fácil hablar, los derechos humanos, pero los derechos humanos también están vivos y hay países donde la Declaración de Derechos Humanos no está reconocida o no quieren reconocer, o la situación de la mujer no es la misma. Por ejemplo, uno de los problemas para la firma de la agenda era el tema del matrimonio infantil. Claro, para nosotros, tremendo, pero en otros países es que este tema no se habla. O, bueno, el tema de la mujer en general, ¿no? Entonces, llegar a unos mínimos de consenso para poder avanzar y que todo el mundo sienta que es suya, que no es la agenda que viene de Occidente o que viene desde una situación de bienestar. Esa universalidad también supone que tiene que darse a nivel internacional, pero a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Hay que ir descendiendo a todos los niveles. Integrada, ya digo, las 3 dimensiones de desarrollo tienen que darse para que sea sostenible, si no, no lo es. Y es fundamental esa inclusión social. Es una agenda transformadora porque cuando decimos el objetivo es reducir la pobreza. ¿Y cómo digo que es la pobreza? Establezco una meta. Una, no, varias metas. Y a la vez, la meta, a donde yo quiero llegar, lo voy a medir. Y establezco un indicador. Entonces, no estoy hablando, no. Bueno, a nivel político, a nivel de las instituciones que con las que he trabajado, claro, empiezan a decir, no, si nosotros esto lo cumplimos. Digo, ya, pero es que esta es la meta, no la que tú dices. Por ejemplo, poner una relacionada con el transporte, el acceso al transporte. La meta es que la gente pueda moverse y tenga facilidad de movimiento dentro del país, que haya pues vías de transporte público. No, si tenemos un montón de carreteras y autopistas, ya, pero cualquiera puede llegar. ¿Cuánto tiempo se tarda desde tu casa hasta la carretera, hasta el tren? Porque eso es lo que hay que disminuir y esa es la meta. Y el objetivo que nos ponemos es que se tarde, que todo el mundo tenga acceso en menos de, bueno, no voy a decir bien el indicador, pero en menos de 10 minutos. Entonces, ahí no estamos llegando bien.
Es decir, el político, los dirigentes políticos muchas veces ven la meta, ven el ODS, consideran que lo cumplen, que me parece bien, porque es la primera manera de acercarnos, pero luego hay que empezar a desgranar. ¿Cómo se está estableciendo cuál es la meta y cómo lo vamos a medir? Y también ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen capacidades para medirla y cuando llego a descender a niveles locales tenemos muchísimos problemas más. Por ejemplo, en España, uno de nuestros mayores fuentes de datos es la encuesta de calidad de vida, ¿no? La encuesta que se hace en los hogares sobre usted tiene cuánta renta hay, cuántas personas viven, si tiene acceso a teléfono, es una encuesta que hacen por teléfono que da muchísima información, pero esa encuesta es a nivel nacional. De Córdoba sacan a 5 personas. Esas 5 personas sirven para la encuesta a nivel nacional, pero no sirven para la encuesta a nivel regional y mucho menos para el nivel local. Y, claro, las decisiones se tienen que tomar a nivel local. O sea, pero ese planteamiento es importante que nos lo hagamos y que los decisores políticos lo tengan claro, porque también a partir de ahí vamos a ir haciendo los cambios. La inclusión de no dejar a nadie atrás es clave. El mundo es diverso. La diversidad es total. No hay ni A ni B, hay una diversidad enorme de realidades y el no dejar a nadie atrás supone no incorpórate al camino que ya tengo trazado. No, es hagamos un camino que todo el mundo sienta que el camino es suyo. Por ejemplo, en las viviendas en España, que muchas viviendas se adaptan para las personas con discapacidad. Y se adaptan, porque una vez que se hizo la casa, después digo, ay, mira que aquí hay 4 escaleras, vamos a hacer una rampa, todos los vecinos se ponen de acuerdo, la gente se pelea, hay vecinos que no quieren, ¿verdad? Ahora ya es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora ya desde un principio la rampa tiene que estar. ¿Por qué? Porque ya desde un principio pensamos en no dejar a nadie atrás. Pues ese no dejar a nadie atrás supone que todas las políticas que se tomen se tienen que tomar desde esa perspectiva de la diversidad que existe en el mundo, en el planeta, ¿no? No solamente eso, para no dejar a nadie atrás, el concepto de desarrollo nos habla de generar capacidades. Es decir, no es el acceso, por ejemplo, a la educación, todo el mundo puede acceder a la educación, entre comillas, pública en España, pero luego las oportunidades de poder hacer un buen uso de esa educación, las oportunidades no se dan a todos por igual. Entonces, esa brecha de desigualdad supone generar oportunidades o también una discriminación positiva para que cualquiera pueda acceder. ¿Cómo lo hace la Agenda 2030? Pues mira, los indicadores intenta que se desagreguen lo máximo posible. Es decir, le dicen, bueno, póngalo por sexo, póngalo por edad, póngalo de cualquier manera. Por ejemplo, una cosa que pasó en España, que yo espero que la hayan solucionado, era el número de menores de 15 años que tenían hijos. Como una niña menor de 15 años en España no se puede casar, conclusión, no había estadística. Porque como no se puede casar, no puede tener hijos. No hacemos la estadística, no se preguntaba, no se sabía. O menores que fuman, porque también eso se medía. Como está prohibido fumar, no lo puedo medir, porque entonces si lo mido, estoy permitiendo una incorrección, ¿no? Entonces, ya digo que lo del mundo de los indicadores es, porque son 200 y pico indicadores a nivel nacional, a nivel mundial. Es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda también a comparar unos países con otros, una región con otra. Pero ya lo dice Naciones Unidas, cuando saca la agenda, establece un número de indicadores para cada una de las metas y hay metas las que en aquel momento no tienen indicadores. Tendremos que ir pensando indicadores. Algunos son fáciles de pensar, hay otros que ahora mismo no tenemos ni idea de cómo lo vamos a medir. Por ejemplo, el indicador de ser un ciudadano global. La meta 4.7, mi meta favorita de educación global, pues, bueno, podemos ver por comportamiento. ¿Qué ocurre? Que cada país también puede ir desagregando indicadores y generando indicadores apropiados a su realidad.
a su realidad. Lo que es importante es que los indicadores globales tienen que ser lo suficientemente universales para que si tienen posibilidad se puedan medir. Y además esto también es una llamada a tomar conciencia de la realidad de los países en desarrollo, porque hay muchos indicadores que en esos países no se han podido medir. Entonces, ya desde el principio, en la agenda, las últimas palabras del informe, era una llamada a los sistemas de estadística de los países desarrollados, apoyen ustedes a los sistemas de estadística de los países en desarrollo porque tienen que desarrollarse y tienen que poder medir, ¿no? Luego, si queréis, os digo cosas que se han hecho en España, ¿no? Bueno, entonces la agenda es una agenda de erradicación de la pobreza absoluta, de desarrollo sostenible en todas esas dimensiones, con los retos de disminuir la desigualdad, construir la paz, generar sociedades justas, proteger los derechos humanos, la equidad de género, el empoderamiento, la protección del planeta y la dignidad de las personas como algo clave. Para hacerlo más llevadero, pues en la parte primera, en ese prólogo, hablaban de las 5 P, que en la traducción española pues se quedan 4 P, porque alianzas no había manera de ponerlo con una P delante, pero en inglés sí, que son el planeta, las personas, la prosperidad y la paz. Es una agenda, por lo tanto, universal. Y ese lema de no dejar a nadie atrás, que se lo oía a todo el mundo, bueno, pues sale de aquí. Otra cosa luego ya que no lo apropiemos de forma partidista, pero esa ya es otra cuestión. Claro, es un nuevo paradigma de enfrentarnos al mundo, ¿no? Universal, ¿por qué? Porque todos somos países o regiones en vías de desarrollo. Todos podemos mejorar. Porque nuestro desarrollo hasta ahora ha sido un mal desarrollo. Ha habido otros que no han tenido ninguno, pero el nuestro, el de aquí, el de España, era un mal desarrollo. Es transformadora porque va a las causas. La medida que me pone una meta y un indicador, voy a las causas. Por ejemplo, el ODS 10, que habla de equidad entre países, pero también equidad dentro del país, cuando empieza a desagregar metas, habla de mujeres y personas con discapacidad. Y está hablando de la equidad salarial entre hombres y mujeres y también la equidad salarial y las oportunidades salariales para las personas con discapacidad. Integra todo, intenta por lo menos integrarlo y, claro, es un horizonte, es un camino, es una senda por la que tenemos que trabajar, porque a la hora de hacer política está estableciendo hacia dónde se debería avanzar, en un contexto que ya no es solamente local, sino que está mirando un contexto planetario. Y es indivisible, se trata de no hacernos trampas. Es decir, vuelvo a lo que os decía al principio, no es un ODS, son todos. Puede ser, no, yo cumplo pero este otro no. Y lo estamos viendo cómo hacer frente al agotamiento de los recursos naturales. El petróleo se agota. Y la guerra de Ucrania tiene que ver con el fin del petróleo. Y cada vez vamos a ver más. Entonces, claro, si entonces en vez de petróleo empiezo a utilizar gas, bueno, pues el problema me sale por otro lado. Es decir, tenemos que buscar soluciones conjuntas a todos los problemas y no agobiarnos, poco a poco, cada uno de donde está. Y centrado en las personas, en todas las personas. Por lo tanto, el resultado es mucho más que una declaración, mucho más que esos 17 objetivos y 169 metas, es mucho más. Yo digo, pero sí que os invito de verdad a que las leáis, las metas. Todas, por ejemplo, todas las de educación tienen que ver mucho con el informe PISA, con todos los indicadores de educación que se están utilizando en los centros educativos. Pero también hay otras de educación, las metas tienen cada una un número y al final hay metas que están con letras. Las metas con números hacen más referencia al país y las metas con letras hacen referencia a esa relación de unos países hacia otros, ¿no? Claro, a veces pues, nos podemos poner muy contentos. No, nosotros ya cumplimos prácticamente la mitad de la agenda, hombre, porque esto es un examen fácil. Estábamos en un punto de partida muy bueno. ¿Pero hay examen? Sí, hay examen. Ahora vamos a hablar del examen. O sea, lo bueno de esto es que es mucho más. Es decir, todos los países lo firman y en el documento dice, bueno, y habrá una revisión.
La revisión la lleva una parte de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, que todos los años, en el mes de julio, hace exámenes. Exámenes voluntarios. Ahora veremos. Pero para poder hacerlo, para poder llevar a cabo toda la agenda, esa implementación, hay como bueno, yo lo he puesto aquí como 3, pero son 4 pilares. Lo que pasa es que he puesto en medio el pilar de la sensibilización y la formación. Ese pilar que está en el centro es sensibilizarnos sobre qué es la agenda, conocerla y formarnos. Y empezar a tomar decisiones desde la clave de la agenda. No porque la agenda me lo diga, sino por esa mirada planetaria. Vamos a hacer un plan de acción en el colegio o en la empresa en la que estamos trabajando. Bueno, ¿qué dice la agenda? ¿Qué dice la agenda sobre esto? En la universidad, ¿qué dice la agenda sobre esto? Pues tendré que plantearme en la universidad los descriptores de la asignatura. ¿Lo incluyen? ¿Explico el mundo en el que viven? ¿Les enseño a tomar decisiones en un mundo cambiante? ¿Estoy formando en estas competencias, en estas capacidades? No vale que al final hemos puesto una asignatura optativa que además la ponemos a una hora que no va a ir nadie, bueno, a no ser que le venga muy bien a uno, y entonces ya cumplo. Bueno, pues ya cumple, pero esto no se trata de cumplir, porque a mí muchas veces me decían, algunos alumnos, no hablando de la agenda, sino hablando de desarrollo, que lo daban en cuarto y decía, Marilú, es que lo que nos has contado son claves de mirar el mundo que lo tenía que haber visto en primero, porque me tengo que deconstruir el pensamiento para poder tomar decisiones así. Luego, la sensibilización y formación es continua. Y en esto, todo el mundo tiene que sensibilizar y formar. Hay una obligación o una responsabilidad por parte de los gobiernos, pero por parte de las instituciones educativas y por parte también del ciudadano de formarse. Por eso estáis todos aquí, de conocerlas, ¿no? Hay muchísimo material también, muchísimo. Otro elemento fundamental es la coherencia de políticas. La coherencia de políticas. Cuando se toman medidas políticas, tú tienes que ver cómo va a afectar a otras. La coherencia de políticas y crear organismos que midan esa coherencia de políticas. La coherencia de políticas va unida a esa rendición de cuentas. En la medida que yo elaboro un plan de lucha contra la pobreza, pues ese plan de lucha contra la pobreza tiene que ser coherente con otras medidas que yo estoy tomando. Si en realidad yo no estoy luchando contra la pobreza, sino lo que en realidad es que cuando ese plan de lucha contra la pobreza, lo que está es marginando todavía más. Lucho para que no la vean, pero no estoy sacando a las personas de esa situación. Bueno, pues esa coherencia de políticas es clave. Y por eso generar espacios donde los decisores políticos sean cuestionados y generar espacios también de intercambio y de planteamiento de distintos agentes es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un enfoque que tiene la agenda, que es ese enfoque multiactor y multinivel. Los problemas mundiales a veces los afrontamos como si fueran silos. Y yo que trabajo en el mundo de la cooperación, me voy a mis silos, estos son mis pobres. Entonces, a lo mejor vamos a un país empobrecido y llegamos y generamos un proyecto de mejora de acceso a la educación. No miro para nada lo que pueda estar haciendo el gobierno, ni por supuesto voy a apoyar al gobierno. No, nosotros lo hacemos mejor. A lo mejor lo que tenemos que hacer es formar a educadores, a trabajar con el gobierno. No, pero es que el gobierno es corrupto, mejor que no lo hago. Silos. Enfoque que dice la agenda. Enfoque multiactor, hay múltiples actores y múltiples niveles. El nivel regional, el nivel local, el nivel internacional, nacional. Bueno, pues generar espacios donde ese enfoque multiactor y multinivel también se encuentren y trabajen conjuntamente. Eso supone también generar espacios de coordinación, búsqueda de complementariedad entre los conjuntos de actores, ¿no? Y la gente dice, no, pero si yo me coordino con quien quiera coordinarse conmigo. Eso, un mogollón de gente. Yo me coordino, vení a mí que yo soy el que voy a coordinar. Ese deseo de decir, no, yo me pongo al servicio de donde puedo colaborar más, ¿no?
Bueno, esto es muy fatal de tiempo, ¿verdad? Las 7:25. Vale, pues nada, paso para adelante, ¿no? Eso supone trabajar muy, muy coordinadamente, trabajar de abajo arriba, de arriba abajo. Los gobiernos tienen que trabajar de forma conjunta, es clave, pero que seáis conscientes de que la mayor parte de la agenda no es a nivel nacional, es a nivel local. Es en los territorios donde acontece la agenda. Las ciudades sostenibles es el gobierno municipal el que me hace la ciudad sostenible. La educación, pues sí, y nosotros que somos gobiernos autonómicos, regionales, que el gobierno de Andalucía es casi, bueno, igual que muchos gobiernos centroamericanos, pues además hay una cesión de competencia a las comunidades autónomas tan elevada que el gobierno nacional puede decir y elaborar un plan, pero ese plan que usted ha elaborado tiene que ser asumido y no solamente asumido, dialogado y realizado con los gobiernos locales y regionales, porque si no, es muy complicado. De hecho, os digo, los exámenes acontecen y podéis verlo también en la página web de Naciones Unidas, lo que es la revisión nacional voluntaria. España se ha presentado 2 veces a este examen, 2 veces al examen. El primer examen fue en el año 2018, la agenda se firma en el 2015 y en el 2018 nos presentamos al examen. Yo tuve la suerte de preparar estos 3 documentos, de formar parte del equipo que preparó estos 3 documentos y fundamentalmente este anexo estadístico que lo hice con Ana Hernández. Lo digo porque está aquí algunas personas de Loyola. Pero claro, para hacer ese plan, ese examen, el examen es muy claro lo que dice en Naciones Unidas, tiene hasta las preguntas, que dice las preguntas del examen, porque en el fondo lo que le está diciendo a todos los gobiernos es dígame usted cómo lo está implementando, qué está haciendo. Claro, para decir cómo lo estoy haciendo, supone reunirse con empresas, universidades, sindicatos, gobiernos nacionales, regionales, ayuntamientos, con todos los stakeholders, con todas las personas, gente de opinión y que están tomando decisiones y ver cómo lo están llevando a cabo. Y también en aquel momento, que es esto de aquí, este informe nacional, junto con el Instituto Nacional de Estadística, se fueron viendo todos los posibles indicadores, cómo lo estábamos cumpliendo. Claro que en aquel momento tampoco es que había mucho elaborado por parte del Instituto de Estadística, además se quiere que las estadísticas sean robustas, sean fiables, ¿no? Y había mucho recelo a la hora de determinar un indicador u otro. Nosotros también tenemos la suerte de que formamos parte de la Unión Europea. Muchísimas de las estadísticas ya venían de los programas del Horizonte 2020 de la Unión Europea, de lucha contra la pobreza, hacer frente al cambio climático, es decir, que está todo como muy, muy alineado. Bueno, ese informe fue acompañado de un plan de acción. Hacemos este informe, este es el examen, pero ahora vamos a hacer un plan de acción. ¿Para qué? Para que seguir caminando. Y que ese plan de acción ha dado lugar, se decía en aquel año 2018, que culminaría con una ley de desarrollo sostenible en España, con independencia de quién fuera el gobierno, en principio. Pero eso ha sido así. ¿Qué ha ocurrido? El cambio de gobierno también ha hecho que, bueno, aquello se hizo con un alto comisionado para la Agenda 2030 y ahora tenemos un ministerio en donde se está trabajando la Agenda 2030. Pero este informe de progreso del 2021 y esta estrategia de desarrollo sostenible, que era lo que planteaba el plan de acción, ese informe de progreso pregunta a todas las comunidades autónomas qué están haciendo para cada una de las líneas que se dijo en el año 2018 que serían las líneas clave. Espérate que las tenemos aquí. Áreas prioritarias. Es decir, hay una consulta a las comunidades autónomas, hay órganos dentro del Ministerio de consulta a nivel de las distintas comunidades para ir trabajando
cada una de estas áreas prioritarias. Estas áreas prioritarias generan lo que son las 9 políticas palancas para España. Cada país determina cuáles son sus políticas. Una política es palanca porque avanzar en ella va a suponer mejora en muchos ODS, por lo menos en 3 o 4. Hay un ODS que es clave, el 5, que es el de género, la equidad de género. Ese es transversal, ese está siempre en todo, o deberíamos tenerlo siempre en todo, ¿no? ¿Qué nos planteamos en España? Y lo siento por las personas que están no aquí en la sala, sino que están fuera, y que su país posiblemente también se haya presentado al examen nacional voluntario, puede ver la documentación porque está todo colgado en la página web de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, pues tenemos desde la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades, la agenda urbana, que hace frente a todo lo que os decía antes de las ciudades, la ley de economía circular. Sabéis luego que, por ejemplo, a nivel de Andalucía también tenemos, se está avanzando en una ley de economía circular, la ley de cambio climático y transición energética, la importancia, esta política palanca no se la creen demasiado, la importancia de la investigación científica y técnica para los ODS, todo lo que es la economía social y, bueno, todo lo que es ese tercer sector también, el plan de gobierno abierto, que la crisis también de COVID ha hecho que se avance mucho en todo lo que es la digitalización, y el 9º, que para mí es clave, el recuperar la cooperación española al servicio de los ODS, esa mirada también hacia lo internacional, ¿no? Bueno, yo creo que, en fin, eso está ahí. Ya digo que todos podéis mirar, toda la documentación está, yo si queréis os paso los enlaces, y lo que nos podemos decir, bueno, y ante esto, ¿qué puedo hacer? Pues decía, al principio estábamos en sensibilizarnos. Cada uno tiene que saber, estoy con más gente, estoy mucho, estoy poco. Lo primero que se inventó Naciones Unidas fue el rincón este del vago, donde decía la cantidad de cosas que puedes hacer. Puedes hacer cosas desde el sofá de tu casa. ¿Cómo qué? Como apagar la luz. Tener un consumo de la luz mucho más sostenible. Ser un héroe del hogar, ya a un nivel un poquito más avanzado. Empezar a consumir más localmente. Es decir, empezar a cuestionar las formas de vida, de consumo, de ser un ciudadano consumista, ser un ciudadano que vive en un mundo globalizado. Eso no es fácil, ya lo digo yo, que no lo cumplo, y Manolo se enfada muchísimo conmigo con los cubos de basura. Pero bueno, el tener cubos de basura, que aquí en Córdoba tenemos todos nuestros cubos que nos van a sacar de la casa, tanto cubo de basura, porque llevamos muchos años educándonos en el reciclaje. Cuando sales fuera y te vas a otra ciudad y nuestros hijos están en Madrid, dicen, mamá, es que ahí no hay cubo, no hay tanto cubo, no puedo reciclar. Entonces, ahí ya el clip ya te entró. Bueno, pues pasar a ser, esto es poco a poco. Bueno, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y si podemos acelerar un poquito, pues mucho mejor, ¿no? El vecino simpático en cuanto al comercio local, a nivel de consumo hay un ODS que es el 12. Bueno, hay 3 ODS que tienen que ver mucho con la ciudadanía, con cómo soy, cosas que podemos hacer. El ODS 4, que es educación, tiene una meta, que es la meta 4.7, que es generar una ciudadanía global, consciente del mundo en el que vive, formada, informada, comprometida con el mundo. El ODS 12 habla sobre el consumo sostenible. Y el consumo sostenible, yo puedo consumir de manera sostenible, y aquí tenemos tiendas de comercio justo, pero también cooperativas de productos ecológicos y de proximidad, empezar a preguntarnos, bueno, ahora que se está acabando los tomates, ya dejamos de hacer salmorejo, y ya dejamos de hacer salmorejo, porque el tomate, ya no hay tomates. En invierno no debe haber tomates. Claro, están los tomates de los invernaderos, pero los tomates de los invernaderos tienen su plástico. Entonces, empezar a consumir productos de temporada y educar en productos de temporada. Aquí, como tenemos toda una edad media joven, pues sabemos lo que es un producto de temporada, pero la gente no sabe lo que es un producto de temporada, porque siempre hay tomates, calabacines, berenjenas y de todo. Ese consumo sostenible también en cuanto a la carne, al pescado y en el trabajo,
empezar a cuestionar. Hay indicadores, igual que tenemos indicadores de todo, ¿no? Yo tengo el ISO, no sé qué, ISO, no sabemos lo que es, pero este es el ISO de calidad. Bueno, pues hay ISO también de Agenda 2030. Incorporarlo, empezar a incorporar en las empresas en las que estamos, empezar a cuestionar el uso de... muchas de las cosas que se están haciendo ya es simplemente por una cuestión de ahorro. Pero bueno, el ahorro también va unido al cambio y a ir cambiando esa mentalidad, ¿no? A mí me encantaría poder crear un grupo de consumo o un grupo donde podamos debatir y ver posibilidades de cosas que se pueden y se deben realizar, ¿no? Porque es verdad que hemos normalizado este mundo, el vivir desde unas determinadas claves y se nos olvida y pensamos, bueno, pues otro hará, ¿no? Otro lo hará. Pues no. Cada uno desde donde está puede hacer mucho. No vamos, voy a acabar con una frase de Pedro Poveda, pero bueno, estamos donde estamos, que menos que acabar con una frase de Pedro Poveda aquí, ¿no? Que a mí me gusta mucho y es la que dice... Ay, ahora no sé cómo empezaba. Aquí no somos uno y los demás todos hemos de cooperar. Aquí no somos uno y los demás son comparsas, sino que cada uno tiene su sitio, su deber y su responsabilidad. Puede ser que yo no lo vea, puede ser que yo no vea ese mundo ideal, pero al menos desde donde estoy, ya digo, cada uno puede hacer muchísimas cosas y tomar conciencia de que hay mucha gente que la está haciendo. Así que aquí lo dejo. Muchas gracias.